mucho antes de los viajes de exploración por parte de los colonizadores, mucho antes de la gran emigración planetaria por la supervivencia alimentaria y climática. En el vasto universo había ya viajeros exploradores en busca de lugares que pudieran ser aptos para sembrar la vida. En esos ires y venires, un grupo de exploración encontró la esfera azul. Al entrar a la atmósfera, notaron una topografía variada, quizás no muy diferente a la de su planeta. Luego de analizar la atmósfera, vieron que era respirable y examinaron el territorio. Se esparcieron y exploraron. Realizaron muchos viajes hasta que instalaron unas bases. Nació el proyecto de vida, la que hoy llamamos creación. Cada base fue llamada Gan Eden y allí trabajaban ingenieros genéticos que con alta tecnología realizaban experimentos sobre los organismos ya existentes en el planeta, el cual hoy llamamos Tierra. Ya otros visitantes habían creado organismos que se estaban adaptando y evolucionando cada uno en su especie, y entre estos los primates. Los ingenieros produjeron, después de muchos experimentos fallidos, al primer Adam. Adam, que viene de la raíz Tierra. En los Gan Eden, distribuidos por todo el mundo, se comenzó a fabricar variedades de plantas y animales, pero la prioridad era el alimento. Alimentar a los trabajadores adamitas era primordial, pues necesitaban de nutrientes calóricos para el duro trabajo en las minas de extracción del oro. Crearon el maíz, la papa y el trigo. El maíz y la papa fueron sembrados en el continente americano. También llamado el grano de la humanidad. Las investigaciones acerca de su origen han llevado a los estudiosos a descartar muchas teorías hasta que la más aceptada, mas no definitiva, es la que dictamina que viene de un origen híbrido del teocintle, lo cual, según ellos, es casi imposible. El maíz está aún siendo investigado. Es uno de los alimentos más importantes y genéticamente complejos del mundo desde la prehistoria, y su centro de origen ha sido localizado en México y la región mesoamericana. Yum-Kaax, también conocido con otros nombres, con el significado de el Señor de los Bosques, es el dios del maíz. Era un joven fuerte, apuesto y benévolo. En Palenque fue encontrada la escultura de una cabeza humana. Podría tratarse de una representación de Yum-Kaax. Con más de 1300 años de antigüedad, esta cabeza fue realizada en estuco. Mide 45 centímetros de largo, 16 de ancho y 22 de alto. Un dato interesante sobre el maíz es que al ser sembrado, marchita, muere y renace. El científico Goodman, después de revisar todas las teorías, concluyó que escribir la historia del maíz es como tratar de completar un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Volviendo al Gan Eden, el maíz fue hecho para cubrir las necesidades alimenticias de modo eficiente y además es una verdadera fábrica de productos industriales. El último evento de mutación del maíz ocurrió hace 8000 años, justamente cuando el uso agrícola de la tierra comenzó, hace unos 8000 años, extendiéndose en Mesopotamia y las zonas del creciente fértil del sudoeste asiático y posteriormente China, India y Europa. Se desarrollaron métodos intensivos de uso de la tierra en la India, especialmente en las llanuras del Ganges. Pero lo más extraño es que el maíz conservó en sus lugares originales los genes útiles del crecimiento y nutrición, cuando lo normal es que hubiera perdido muchos de estos genes en el proceso. ¿Podría tratarse de procesos dirigidos intencionalmente?
Mucho antes de la invención de la agricultura, hace 500.000 años, el otro miembro salvaje de la familia Triticum urartu sufrió un acontecimiento genético que nunca podría haber ocurrido. Todo su genoma se fusionó con el de una hierba, una mala hierba, Aegilops speltoides, para generar Triticum ticocoides o espelta silvestre, una nueva especie silvestre que contenía todos los genes de ambos donantes y el doble de cromosomas. Esta espelta salvaje aún crece silvestre en Israel, Turquía y otros países, justamente en la media luna fértil. Esta fue una fusión no natural, inusual por dos razones. La primera es que implica miembros no solo de dos especies diferentes, sino incluso de dos géneros distintos. Es como si fuera un cruce entre un gato y un caballo. La unión da lugar a una escanda silvestre o dicocoides, una nueva especie con el doble de cromosomas que sus progenitores. Tenían dos copias de cada cromosoma, como nosotros los humanos, es decir, eran diploides. En los animales, las anomalías en el número de cromosomas suele provocar la muerte o el desarrollo de enfermedades muy graves. ¿Se dio realmente esta mutación de manera natural? Hace unos 8.000 o 9.000 años, en la región situada entre Armenia y el suroeste del Mar Caspio, se produjo un segundo acontecimiento genético imposible. El trigo Dicocum incorporó por completo el genoma de otra planta herbácea, Aegilops tauschii, para generar Triticum spelta o espelta. Más tarde, aunque los detalles aún están por descifrar, una serie de modificaciones genéticas adicionales dieron lugar a nuestro querido Triticum aestivum, o sea, el trigo blando con el que hacemos pan y pizza. Fue el genoma donado por Tauschii el que mejoró las cualidades panificables de la harina de trigo blando y también permitió su cultivo en climas más fríos y septentrionales, hasta el punto de que aún hoy los mejores trigos blandos proceden de los climas más fríos. El trigo blando es hexaploide, es decir, tiene 6 copias de cada cromosoma de las 3 especies diferentes que lo generaron. Por esta anomalía, al trigo como lo conocemos hoy, le podríamos llamar monstruo genético, con sus 95.000 genes y el triple de cromosomas. Pues piensa lo que sería tener 6 copias de cada cromosoma. Es como si nosotros, que somos diploides, en lugar de tener 46, tuviéramos el triple, es decir, 138. Seríamos monstruos. Así que el trigo blando en realidad no tiene un antepasado silvestre directo. Esto es realmente sorprendente y nos encontramos de nuevo con un eslabón faltante. ¿Te suena eso? La papa es un alimento altamente complejo en su genética y muy difícil de descifrar. Su configuración genética hace complicado combinarlo con sus parientes silvestres. Para obtener una papa debes sembrar otra, así que una papa es el clon de otra papa. Al extraerla de la tierra sigue viva, como en un estado de hibernación, pero si la pones en un ambiente cálido y húmedo, comenzará a crecer de nuevo. Al igual que el maíz, es de fácil almacenamiento y puede crearse en laboratorio. Su código genético ha sido un misterio hasta que se logró su decodificación. Este misterioso tubérculo posee una importante capacidad de resistencia a agentes biológicos adversos, como insectos, virus y gusanos. Su origen se atribuye a la zona andina del Suramérica, Perú y Chile. Pero al ser llevada a Europa por los españoles, la papa no estaba preparada para enfrentar un nuevo clima y se fue debilitando debido al ataque de tizón tardío que destruyó los cultivos de papa en Irlanda en los años 1845, 46 y 48, causado por un hongo, y ocasionó una hambruna la cual resultó en 1,5 millones de muertos
determinó la emigración de otro millón de personas y tuvo efectos sociales, políticos y económicos que aún hoy perduran. Hoy día se está buscando la hibridación de la papa con otras especies silvestres, pero ha sido casi imposible, ya que se necesita una correspondencia genética en el cruce, de otro modo no se dará. Y mientras tanto aún queda la pregunta: ¿cómo surgió la primera papa para generar el resto de clones? Es la misma pregunta que nos hacemos acerca del ser humano. Tenemos en nuestro ADN rastros del Neandertal y Denisova, pero no son nuestros predecesores, y si nos comparamos con los simios, tenemos un 5% genético que nos diferencia de ellos. Y lo ideal, en términos evolucionistas, es que nosotros tuviéramos ADN de un Erectus de la especie africana para poder decir que provenimos de ellos. Si le dices a un científico que ciertos alimentos y la especie Homo sapiens fueron producidas en un laboratorio, un recinto protegido, sonreirán. Pero si les pides que te expliquen el por qué esta teoría no puede ser tomada en serio y que te den pruebas, cambiarán de expresión, porque tampoco las tienen. Están en el proceso de búsqueda aún. Y mientras las encuentran, tenemos la libertad de construir teorías basándonos un poco en hallazgos, un poco en los escritos antiguos, en el sentido común y, ¿por qué no?, un poco de imaginación, ya que antes de probar la existencia de muchas cosas en nuestro universo, tuvieron que imaginarlas, observando los efectos y fenómenos colaterales que producen. Te doy además un dato curioso. En una colaboración entre la NASA y la Universidad de Wisconsin, se cultivaron papas en el espacio a bordo del transbordador Columbia y luego, en el 2004, realizaron otro experimento y lo bautizaron Quantum Tubers. Esto no es casualidad, pues la papa es el alimento no cereal más importante para la humanidad. Mantuvo la civilización inca por siglos. No engorda, nutre, es saludable, contiene carbohidratos, vitamina C, aminoácidos y minerales. El propósito de este video es abrir tu mente, que te hagas preguntas y no te conformes con las explicaciones que dan los libros de historia. Desafortunadamente, la ciencia oficial reduce todo argumento que no esté en línea con su verdad y la minimiza, si no la niega. El dogmatismo científico llega a convertirse en sí mismo en una especie de secta donde no se puede poner en duda sus respuestas a las muchas preguntas acerca de nuestros orígenes y de los numerosos avistamientos UAP, en especial en este último periodo. Para quienes piensan que los Gan Eden son una historia de ficción, recientemente se encontró una gran ciudad en Sudáfrica, cerca de unas minas de oro. Recordemos que los adamitas debían extraer el oro y por tal motivo se les proveyó de los alimentos anteriormente explicados. Estas grandes ciudades eran recintos cerrados y en forma circular. Si dejas los dogmas de lado, podrás encontrar posibles respuestas no convencionales, pero que encajan perfectamente en la historia sumeria y hebrea. Recuerda que tenemos una cita aquí en Mystery Channel cada semana para develar más misterios y conocer más historias. Un abrazo y hasta pronto.